Ya, muy buenos días, hermanos. Continuando con las profecías de Daniel, tuvimos que hacer un alto a todo esto. ¿Por qué un alto? Porque realmente existen hermanos que todavía no logran captar las profecías de Daniel que apuntan al tiempo final. Les hemos mostrado calendarios y hemos mostrado los tiempos que habla Daniel. Hasta ahí estábamos bien. Pero existe una resistencia a creer que los Rothschild, que los judíos edomitas, que es difícil, eso va a hacer extraviar a mucha gente. Entonces nosotros sí queremos aclarar que las profecías de Daniel sirven para determinar los tiempos finales, pero si nosotros seguimos creyendo en un engaño que nos tiene esclavizados, que es el principal esclavizador, que es el sionismo edomita que hoy gobierna el mundo, es una extensión de Roma. Entonces, nosotros vamos a aclarar puntos, pequeños puntos como para darnos cuenta. Y también vamos a hablar de terraplanismo, ¿no? A que se den cuenta cuán sometido ha estado el mundo, que en el 2015 aparece una teoría de tierra plana y resulta que rompe la sociedad. Es así mismo como los movimientos LGBT, aprobaciones de legislaciones que aprueban y nuevos costumbres sociales empiezan a nacer. No hablo de respeto a las personas, que todos se merecen respeto, sino hablo de legislación. Empezaron a cambiar para qué, para destruir la familia. Nosotros no estamos hablando fanáticamente de ciertas cosas. La Torá dice que hay que ser de una manera y punto. Pero eso hace que se trastorne todo el entendimiento, porque los hermanos piensan a veces que las cosas deben ser como yo las miro. Y realmente lo que quieren las profecías es que se suelten esas cadenas para tener una vista sin escamas, ¿no? Que salgan esas escamas de los ojos, porque hasta el mismo Saúl tuvo que recibir esa luz para poder mirar y salir de la religiosidad. La religión mata, hermanos. Como dijo Carlos Marx alguna vez, que la religión es el opio del pueblo y tenía toda la razón. Ellos no sabían de la restauración de Israel, ellos conocían solo una iglesia que oprime, que te manda a las mitas, a los obrajes, a las minas a morir, a los indígenas como destruyó aquí en Latinoamérica, en el siglo XVI, XVII y XVIII. Les invitamos a que vean por ahí el libro de Jorge Icaza, Guasipungo, que vean cómo en el pleno siglo XX se oprimía esclavitud en Latinoamérica con los indígenas. Tienes razón la gente a veces de renegar, porque no conocen esta verdad. Pero llegó el momento de conocer al verdadero eterno, porque había un lapso de tiempo, 50 años para que se devele toda la Biblia. Y esto viene acompañado obviamente de tecnología. Bueno, miremos ciertas cosas para poder puntualizar cómo Edón tiene sometido al mundo a través de las religiones y los linajes. Entonces, hoy vamos a ver estas profecías de Daniel, un pequeño preámbulo antes de continuar, porque si les hablo de la próxima semana que vamos a hablar de ángeles y vamos a ver una visión real de los ángeles, vamos a ver formas, maneras, manifestaciones, se caen como condorito. Entonces, tiene que salir la religión de nuestra mente, de lo que nos sembraron a nosotros, para poder enfrentar esta verdad, ¿no? Entonces, si nosotros no entendemos qué representan todas estas figuras de lo que hasta aquí llevamos, ¿no? Las visiones de Daniel 8, del sueño de Nabucodonosor y de Daniel 12. Si no entendemos esto, este paralelismo, ¿por qué tiene que mostrarle a Daniel imperios? Y le habla siempre de tiempos futuros. Aquí hay cosas que para nosotros ya son pasado. ¿Por qué le muestra? Y en cada profecía existen los tiempos, ¿no? Le dicen tal tiempo y le da su satisfacción, le da el ángel a Daniel. Y le muestra una misma profecía tres, cuatro veces, en diferentes visiones. Entonces, porque era muy importante.
porque el libro de Apocalipsis va enlazado a esto. Cuando ustedes leen a Pablo hablando en Tesalónica del hombre del pecado, de todo eso, prácticamente él es un lector de Daniel, así como Daniel era un lector de Jeremías. Y Juan algo tenía que haber entendido de esas visiones porque las relacionó con Daniel. Entonces, pero no comprendieron todo, ellos no debían entender todo, pero nosotros sí. Los de la última generación, los de 1982 para adelante, que empezamos, que es la restauración de Israel, el proceso de restauración, ellos ya debíamos entender este proceso. ¿Por qué se cambian los tiempos? ¿Por qué la gente acepta al judaísmo y a Israel como que hubiese regresado? Esta es una fallota, porque ellos siguen una profecía de Yehuda ben Shmuel de Regensburg. Ya, este rabino del siglo XI, él escribió unas profecías y armó unos tiempos de unos jubileos. Y coincidencialmente, también eso calzó con el sionismo, ¿no? Porque ellos asumen que de acuerdo a la profecía de Rabí Yehuda ben Ishmuel, en 1217 era un año de jubileo, lo cual implicaba que desde 1517 hasta 1917 son 400 años, 8 jubileos de su profecía. Recordemos que él ni siquiera cree en el Mesías, y el Mesías es el que restaura Israel. Y vemos a creyentes en el Mesías, ya después del año 1, de cuando aparece el Mesías, en nuestra era ya la profecía está en manos de él. Él mismo dicta el Apocalipsis y vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Entonces hay gente que cree en el Mesías, pero también cree en esta profecía del rabino. O sea, el que da los tiempos y el que restaura Israel ya es el Mesías, porque ya tenemos Mesías. Y a él se le encomendó seguir y restaurar Israel. Entonces, por eso se cayó el templo, para que no exista otro Mesías, para que no existan linajes adulterados en archivos, para que nadie diga, no, es él sí es hijo de tal y tal y tal y tal y tal, y tiene de la línea de David. Nadie puede decir que tiene la línea de David hoy. Entonces, todo eso tenemos que ver, y hay gente en raíces hebreas que sigue a estos personajes que enseñan que Israel ya volvió, y eso cambia los tiempos, y eso destruye estas profecías. Estamos hablando de imperios y de tiempos. Le dice tal, caerá, vendrá el otro, después viene el otro, después le crece un cuernito, y ahí viene el fin, a mediados de esa semana, pasa tal cosa, sellas libros, guarda la profecía, y en todas las profecías Daniel dice, ¿puedes explicarme? Casi en todas, estoy parafraseando, ¿no? Y el ángel dice, sí, tiempo, tiempo, medio tiempo, casi en todas. ¿Por qué? Porque eran los lapsos a grosso modo de los tiempos que le tocaba a él, que no se le podía revelar cuánto significaba eso, pero ya le dio una explicación que le llenaría su expectativa y su vida, ¿no? El mismo Pablo no sabía todo eso. Entonces, si nosotros vemos esta profecía, ellos dicen que en 1917, cuando entran los ingleses con la declaración Balfour, ingresan a Jerusalén en la Primera Guerra Mundial para terminar la Primera Guerra Mundial, dicen que es la liberación de la tierra. Entonces, como cada jubileo, dicen que es el jubileo 118, dicen ellos. Entonces, el 119 en la Guerra de los 6 días, ¿no? En el 1967, el jubileo 119. Por tanto, acá le ponen esta profecía ya hecha por cristianos, ¿no? Por cristianos especialmente, y por gente de raíces hebreas, de esas iglesias de raíces hebreas. El 2017 le dicen el Día del Señor. O sea, el Día del Señor del 2017. Quiere decir que hoy estaríamos ya en el reino. Y no estamos. Porque el Día del Señor sería el año 6000. Y no es el jubileo 120, el año 6000 desde Adán no fue el 2017. Yo cuando salí a este camino, en un principio esto me hacía tener más o menos una
un buen entendimiento, por lo menos entendí la mecánica. Pero luego empezamos a ver, el Eterno mismo nos empezó a mostrar de que Edom es Roma, de que Saúl, el gobierno házaro que tomó la tierra, es una mezcla hasta con edomitas, con los falsos judíos, con los házaros, con todo lo que compone la bestia, con jafetitas y hasta con cananeos. Por eso es que en Apocalipsis 13 vemos una bestia, una serpiente, un dragón que sale con cuernos y tiene el cuerpo con pies de oso, que es Jafet, Magog, con cabeza de león, que es Dan, que quiere parecer Judá, con cuerpo de leopardo, que es Grecia, Javán. Entonces, eso es lo que ha dañado los tiempos. Por eso no pueden comprender las enseñanzas. Nosotros estamos claros de que Roma, este último imperio romano, dura desde el año menos 60 al 2038. Desde el jubileo 120 comienzan 10 reyes. Y a mitad de la tribulación, este rey solito se separa de los 10 reyes con tres más. Entonces, tenemos claro todo eso. Eso es lo que han mostrado las profecías de Daniel. Ya, haciendo un resumen y también tratando de comprender. Pero bueno, digamos que eso es la parte que podemos nosotros dudar o discrepar. Pero vamos a la realidad, hermanos. No estamos libres de eso. En Daniel dice que hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo, son todas esas religiones que han cambiado todo esto, especialmente Roma en el último tiempo, cambió, sacó de la tierra, prohibió guardar Shabbat y todo lo que ya vemos del cristianismo vive en la gracia. Entonces es un resumen, ¿no? Pero veamos cuál es una gran maldad. ¿Por qué nosotros decimos no? No ha llegado nadie a la tierra porque no ha venido el Mesías. ¡Hey! Despierten, estamos en esclavitud. Escuchemos a este señor que es un sicario económico que se llama normalmente a una persona que va a influenciar a los países para convencerles de que los pidan dinero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y con amenazas, ¿no? Y han matado a presidentes, han hecho horrores, horrores. Esa es una realidad, existe, es latente. Escuchemos esto. Los sicarios económicos trabajamos de diversas maneras, pero la más habitual es identificar países con recursos, como el petróleo o la mano de obra, que son del interés de nuestras corporaciones. Entonces se concede un enorme préstamo a ese país desde el Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. Todo ello beneficia a los más ricos, mientras que la mayor parte de la población de esos países no reciben nada. Al final acaban con deudas enormes que no pueden pagar. Así que llegados a ese punto, regresamos y les decimos, como no pueden pagar sus deudas, vendan sus recursos, petróleo o lo que sea, a las grandes corporaciones a precios muy bajos y obviando legislaciones sociales y medioambientales. O les decimos, privaticen las empresas que pertenecen a su sector público, como la que se ocupa del alcantarillado, las escuelas o las prisiones, véndanlas a nuestras grandes corporaciones. Y así es como hemos creado este imperio corporativo. La realidad es que no es un imperio estadounidense, sino un imperio corporativo. Estados Unidos es solo una herramienta de ese imperio. Cuando los líderes no aceptan nuestros sobornos u ofertas o no hacen caso de amenazas, es cuando los chacales entran en juego, dando un golpe de estado o asesinando a sus líderes. Bueno, hoy se utiliza mucho las legislaciones, por ejemplo, en toda Latinoamérica está de moda utilizar a los fiscales, se llama el lawfare, para destruir un país y ponerlo a los servicios. Lo que ha pasado aquí, ¿no? Sí, aquí miren, este señor que creo que soy yo, en el 2014, hablando de estos temas, ya estábamos explicando todo esto. O sea, en ese tiempo, era más difícil que las personas crean que existe un gobierno a la sombra. Estamos a punto de ver nosotros la cadena que nos oprime. O sea, nos pensamos libres porque hoy podemos salir, coger un bus, voy, duermo en mi casa, pero la esclavitud es tal que no hay justicia. Ustedes acaban de ver cómo un gobierno, un solo gobierno a la sombra de la banca, los banqueros sionistas, Házaros, la banca, Roma, tiene cooptado al mundo con el poder económico. Entonces, escuchemos, ellos se reúnen en sociedades secretas.
Todas estas denuncias nosotros hicimos, ellos han cooptado la banca, los medios de comunicación, las empresas de energía y somos un instrumento más, somos su granja humana. Es como que yo entro a una granja de pollitos, ¿no? ¿Ustedes creen que el pollito se da cuenta que está preso? Si ese es todo su mundo. Y un día va tranquilo, camina solito al matadero y se acabó el pollito, tan, tan. Y eso fue toda su vida. Y eso es lo que vivimos hoy. Por eso vino un libertador y vino un reino. Porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos los predicadores? Como se le dijo al hermano Ubaldo, tú eres un atalaya. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace un atalaya? Llama desde los portones, alerta, hey, somos esclavos, necesitamos un Mesías, guárdate, escóndete. Desde el 2014 venimos diciéndoles lo mismo. Bueno, hemos llegado a este punto. Nuestra concepción del mundo va dando un vuelco. Empezamos a enfrentar el hecho del fracaso y el sufrimiento de muchos es en realidad el éxito y la realización de unos pocos. De la élite de los banqueros, que han engañado al mundo y a los que se les ha permitido crear dinero. Todos ellos ya son de incalculable riqueza y fortuna. Por tanto, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuáles son sus objetivos? Tratando de responder siempre la pregunta de que qué les falta a estos desalmados para acabar con el mundo entero, para acabar de dominarlo. ¿Qué necesitan controlar para conseguirlo? Estableciendo un orden de prioridades, vemos que lo primero y más importante que necesitan es que tienen que controlar el dinero. Y eso ya lo hacen. Controlar el dinero también les faculta controlar el resto de cosas. Necesitan controlar la energía y también lo hacen. También controlan la agricultura en gran escala y el comercio mundial. Ellos están comprando los suministros de agua de todo el mundo y controlan los medios de comunicación. Se han metido todo lo relacionado a la sanidad en el bolsillo y las técnicas alternativas naturales. Tienen que controlar también la información a la que tenemos acceso y nuestra reacción ante tal información. Han metido su mano en estos tiempos en Internet y hoy en día recién comienzan a controlar y a censurar Internet. Para un dominio total se debe controlar la disconformidad que tienen de redactar nuestros derechos, espiar a los ciudadanos de a pie y seguirlos en todas las facetas de su vida, como lo denunció Snowden o los Wikileaks. Tiene una fallita de audio. Y con algo de miedo nos dimos cuenta de que el gran hermano no se acerca, sino que ya está aquí. Ya estamos metidos en Matrix, pero ¿cómo salimos? Para salir o sobrellevar nos dimos cuenta de que hay que ser consciente que se necesita saber cuáles son sus estructuras de poder, cómo funcionan. Un grupo relativamente pequeño de familias, especialmente los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan y los Carnegie, junto con los Harriman, Schiff y los Warburg, han dirigido una élite en Occidente de generación en generación, por muchos años, siglos. Con esto no queremos decir que todos los integrantes de estas familias estén conscientes de esta trama. En los planes de dominio del mundo sí están conscientes las cabezas de estas dinastías. Controlan los intereses corporativos y financieros que se llevan a cabo para conducirnos a este fatídico esquema que está destrozando tantísimas vidas. Se les ha puesto muchos nombres a aquellos que en secreto controlan el orden del día. Algunos informes filtrados confirman que se reúnen por todo el mundo a puerta cerrada para debatir sus intereses. Entonces, como un mecanismo de relojería, sus planes empiezan a aparecer en los medios de comunicación, tanto como finanzas, negocios, gobiernos y acciones militares. Está claro que no todos los que forman parte de estos grupos toman decisiones. Hay una jerarquía de información y participación. Uno de los principales símbolos de esta élite de control es el ojo que todo lo ve, y ante nuestra complacencia y aprobación aparece en el billete de dólar. En el sistema de vigilancia masiva estadounidense en un principio se llamó conocimiento total de información. La agencia de inteligencia británica MI5 incluso preside el Consejo del Tribunal Supremo de Justicia en Israel, el cual fue diseñado, financiado y donado por Rothschild. Creemos que han tomado la imponente imagen de la pirámide de Keops, los símbolos esotéricos y el famoso remate metálico, y con los conocimientos del ocultismo se han autodenominado los que están en la cúspide.
Han obtenido una información que la manejan a su conveniencia y la han utilizado de manera perjudicial. Aquellos que quieren promover el antisemitismo erróneamente califican estos objetivos de intereses judíos y continúan fomentando el racismo que acaba destruyendo tantísimas vidas. Como más adelante veremos, muchas de estas familias no son realmente de ascendencia judía ni profesan el judaísmo, antes tienen cultos basados en entidades. Bueno, han logrado de alguna manera extraña este poder. Dejemos las cosas claras, no se trata de objetivos judíos. Antes se ha documentado que banqueros centrales incluso financiaron la Segunda Guerra Mundial. Ahí vemos al abuelo de George W. Bush financiando a Hitler, así como corporaciones asociadas con las atrocidades de Hitler, en contra del pueblo judío. Además, estas personas tienen más dinero del que necesitan sus familias durante generaciones. Además, tienen el poder para crear dinero. No creo que su objetivo final sea amasar una fortuna. Bien, hermanos, ya hemos visto un poquito de cómo ha sido la predicación del Ministerio Verdad de Vida. O sea, esto no es que soñé a las 3 de la mañana ni nada de eso, no. Esto viene un proceso. Esto es un proceso de abrir los ojos, de no querer mezclar la palabra bendita del Eterno con la religión. Y eso nos ha llevado a mirar todas esta gran maldad del mundo. La religión, ¿qué es lo que hace? Encerrarse bajo sus reglas eclesiásticas y bajo ciertas señales y estar dando vueltas en círculo. Y así pasan los días. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué estas entidades y estas grandes financistas mundiales y que tienen cooptado gobiernos no hacen algo contra las iglesias en los países? Porque el religioso es el que ya no significa un peligro para ellos. Entonces han permitido que en los países hasta se permita no pagar impuestos por los diezmos, con la aprobación de los gobiernos. Por ejemplo, en Colombia, aquí desde el año 2006 se empieza a pagar impuestos las iglesias. Cuando yo era pastor de la iglesia, yo tuve problemas porque yo sacaba a Colombia, mandaba para que por la legislación eran órdenes venidas, bajadas del cielo, pues en la iglesia no. Entonces, entonces así funciona esto, hermano. Es la opresión que no se da cuenta la gente ciega. Y son los grupos religiosos los que apoyan la ultraderecha a los opresores. O sea, malditos, ¿cómo es el que a lo malo lo llama bueno, ¿no? Y a lo bueno malo. Sigamos viendo, hermanos, sigamos viendo, porque yo quiero llegar al punto del terraplanismo. O sea, ustedes se dan cuenta que en pleno siglo XXI hay gente que se volvió terraplanista y se salieron de aquí. Y sin el más mínimo entendimiento de lo que es la física, no han leído ni a Eratóstenes, no, lo más básico, lo más elemental, pero lo relacionaron como, nos mienten, ahí también nos mintieron, la tierra es plana. Hubo una comisión, inclusive un pastor cristiano, como ellos tienen dinero, financió a que los más grandes terraplanistas de Inglaterra viajen a la Antártida a ver y llevaron equipos a comprobar que la Tierra, según ellos, era plana. Y el pastor sabía de que estaba harto de esto, ¿no? Esto vamos a ver luego, yo les insto a que permanezcan en el video y van a ver el evento final. Ya después de ver ese video de que los más grandes terraplanistas fueron a constatar que la Tierra es esférica, que reconocen en público de que se equivocaron, ya no creo que exista gente que quiera seguir esas corrientes, porque esas son corrientes creadas por ellos para romper las familias, romper los núcleos sociales. Veamos cosas que la gente cree que es libre y miren esto. Con su celular,
Hay un chip en los ordenadores que se introdujo a partir de 2006 que se llama IME para Intel, que es el Intel Management Engine, o en AMD el PSP, que es Protocol Security Processor. Es un chip que tiene el modo Dios en el ordenador. Y solo voy a decir que la NSA pide expresamente a Intel y a AMD que les den ordenadores sin ese chip, pero que se los vendan a los demás. Es un chip que fue por una empresa de ciberseguridad que consiguió instalar en ese chip un rootkit, que es un tipo de virus que se apodera del sistema. Se dio cuenta que tenía capacidades por encima del administrador del sistema, del usuario, de activar la cámara, activar el micrófono, leer las llaves de cifrado, acceder a la memoria RAM, todo. Modo Dios es el chip que se utiliza para acceder al micrófono por parte de las agencias de inteligencia norteamericanas sin que esté la luz verde. Entonces sí hay que tapar la cámara. De hecho, yo tengo tapada la cámara trasera y la cámara delantera con una pestañita. Todos sus celulares, ellos pueden coger y pueden mirar y oír lo que estamos hablando aquí. Y pueden detectar cuando tienen un interés, porque solo los celulares que van para sus agentes no tienen eso. Veamos otras cositas que ha hecho inocentemente el gran imperio, ¿no? No olvidemos que ya vimos en ese video de la semana anterior que la OTAN y el ejército de los Estados Unidos son el ejército de los Rothschild, de las grandes empresas, ¿no? O sea, son ejércitos corporativos. ¿Sabías que Estados Unidos ha intervenido militarmente en más de 80 países desde 1945? Estos son algunos de los casos más impactantes. Primero, en 1954 en Guatemala, la CIA orquestó un golpe de Estado que derrocó al presidente Jacobo Arbenz, argumentando que representaba una amenaza comunista. Esto desencadenó décadas de violencia y una guerra civil que dejó más de 200.000 muertos. Segundo, en 1964 en Vietnam, Estados Unidos intervino directamente tras el incidente del Golfo de Tonkin. Esta guerra se extendió por más de una década y dejó 58.000 soldados estadounidenses muertos y millones de civiles vietnamitas fallecidos o desplazados. Tercero, en 1989 invadieron Panamá para capturar a Manuel Noriega, acusado de narcotráfico. La operación dejó miles de civiles panameños muertos, aunque las cifras exactas siguen siendo inciertas. En 2003, Estados Unidos invadió Irak bajo la acusación de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, pero muchos analistas coinciden en que el verdadero objetivo fue asegurar el control sobre el petróleo de la región y fortalecer su influencia geopolítica. La guerra dejó más de 1 millón de muertos, desestabilizó el país y provocó el surgimiento de grupos extremistas como el Estado Islámico. La pregunta es, ¿fueron actos de justicia o de interés? Y tú sigues pensando de que estás libre, ¿no? De que vives libre, te sientes libre con esas cosas terribles. Y solo estoy contando un poquito, porque si no, ya saben que los videos se los van bajando, ¿no? Solo pónganse a pensar esto. Todo Latinoamérica nos acusan de llenos del narco y todo eso, ¿no? Pero ¿quiénes son los que la huelen? Hay que quitarse la idea de la cabeza de que los Estados Unidos, su gobierno, la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia, están luchando contra el narcotráfico y que ahí es donde nos reclaman. Ay, ¿por qué no luchan ustedes también? No, ellos manejan el narcotráfico. El tráfico de drogas allá, como se acaba de ver con lo del fentanilo, o como se vio antes con el escándalo Irán-Contras, en los 80, cuando se formó el cartel de Sinaloa, financiado por la CIA directamente. Desde entonces han usado las drogas como formas de control sobre la sociedad. La epidemia de crack en los 70s, 80s, en los barrios pobres, los barrios de los negros, de los hispanos, fue promovida por el FBI. ¿Sí? Entonces, no hay tal cosa como que ellos luchan. Los Estados Unidos tienen el mayor índice de criminalidad diaria. No debemos dejarnos presionar con la idea de que allá son buenos y nosotros la estamos regando. Y ¿verdad? Vengan a salvarnos, ¿verdad? Y vengan a salvarnos, ¿verdad? Porque eso no es, ¿verdad? Que no nos culpen de lo que ellos mismos promovieron, desarrollaron. Ojalá y Trump, así como lucha contra la cultura woke, haga lo mismo con las drogas, ¿verdad? Y saque el FBI de la DEA a todos los que... Digamos, estuvieron contra él mismo. Y que estuvieron contra él. Bueno, todo esto ya hemos visto nosotros
Hay muchas cosas más que evidencian, pero van a cortar van a dañar este estudio, ¿no? Ya, veamos lo que hacen, por ejemplo, en lugares donde recónditos, donde hay tribus indígenas o estas tribus en el África que no tienen contacto, viven más. Ustedes van a ver ancianos. Hoy día para nosotros llegar a anciano es medio difícil, hasta por todas las enfermedades que ellos mismos nos meten, pero miren aquí abriéndose una Pepsi Light. Ay, Amanama, tata ramite. Anata no tufu no. Ama. Ama kuseme. Okay, Elia Golofa. Elia. Ya, ama kuesa onna ingi kiana te hihe. Abang. Ya mo ike, bama. Bawa. y te sigues creyendo libre y viendo y haces fila para que te pongan esas sustancias cuando en 1800 ya se sabía que esas sustancias no eran saludables. No quiero hablar mucho de esto porque ustedes saben, ¿no? Veamos un desclasificado de esos pinchazos, ¿no? Un poquito nomás. Presentó en 2020. La patente enumera varias formas de realización o variaciones de esta tecnología, y aunque no sabemos a quién se administró cada variante, sabemos que se utilizaron varios lotes diferentes. Según la patente de Moderna, esta tecnología contiene nanopartículas Ahí nomás. Eso es un veneno. Y se la pusieron. Y hubo pastores de raíces hebreas que fueron primeritos de hacer la firma. Especialmente, le digo, los que siguen las corrientes de los de raíces hebreas que viven en Estados Unidos, ellos están extraviados. Ellos piensan que viven en el país más libre del mundo. Hermanos, Latinoamérica, desde Centro y Suramérica, por historia es donde se alberga la mayor cantidad del pueblo de las migraciones judías y proféticamente soportado por el libro de Abdías que íbamos a estar en el Negev, guardados hasta el juicio de Edom. Estas son las cartas de Steve Jackson, y aquí quería entrar yo a algo que es muy fuerte, muy evidente. ¿Por qué escogí el terraplanismo? Porque aquí se van a dar cuenta ustedes de que no se necesita estar hace 30, 40 años, recién. Aquí mismo han habido personas en esta congregación que alguien les habla, la tierra ha sido plana. Cuando las señales en los cielos, que habla la Biblia para ver las estaciones, los tiempos, la Osa Mayor, la Osa Menor, como habla Job, las Pléyades, en tierra plana no se puede ver si la tierra fuera plana. Entonces, yo después de estos videos, estos son cortitos, les voy a indicar el video final, ya para cerrar este tema. Terraplanistas en la Antártida y reconocen que se equivocaron. Pero veamos este preámbulo. Estas son las cartas de Steve Jackson. Tenemos un estudio aquí en el canal. Si ustedes recuerdan que les dimos acá arriba que nos quitaron ese estudio. Ya no existe mucho de esto. Estas cartas es como un juego de Monopolio de 1994. Pero en estas cartas estaba todo lo que iban a hacer y una de esas cartas hablaba de que van a crear una corriente que se efectivizó en el 2015 de terraplanistas. Difundida y propagada nuevamente en nuestros días por el gobierno mundial. Las propias cartas Illuminati de Steve Jackson ya demostraban que la oligarquía mundial, alias Nuevo Orden Mundial, alias Nuevo Orden Seclorum, alias Viejo Desorden Mundial, alias Amos del Mundo, alias Magnates del Mundo, alias Gobierno de las Sombras, alias Gobierno Oligarca, etc.,
estaban planeando el promover esta errónea y falsa idea nuevamente. Nótese que la carta Illuminati dice Flat Earthers en inglés y que en español significa terraplanistas, y no dice Flat Earth, que significaría tierra plana. La palabra Earther tiene cierto parecido gráfico al sustantivo Eater, que significa comedor, comensal o devorador. En mi hipótesis, esto quizás fue planeado deliberadamente, haciendo alusión a que los terraplanistas realmente se comen o se tragan el cuento de la tierra plana. Entonces, vamos a ver este video. Se siente libre la gente, ¿no? Piensa que vive de maravilla y que Israel, que mata niños en Gaza, que son malvados, que son un peligro. Los niños de 3 años en Gaza son un peligro para los valientes soldados del ejército israelí. No niego que ahí pueda haber israelitas verdaderos como los hay en cada país del mundo, pero no tanto como en Latinoamérica. Por algo ellos vienen siempre a la Patagonia. Eso ya les enseñamos en el estudio, con videos. Entonces, hermanos, miren, ya para que se den cuenta cómo no poder aceptar fácilmente las profecías de Daniel si nosotros detectamos esta gran maldad. Estamos bajo manipulación mental. Yo en un momento les he dicho que les voy a hablar de la federación, que eso opera afuera, para que puedan entender. Si es que yo no les digo esto, ¿cómo pueden entender lo que les voy a enseñar la próxima semana? De entidades que están operando afuera en las profecías de Daniel. Me toca Daniel 10, tengo que hablar de entidades. Entonces, tenía que hacer este estudio para que ya de una vez vayamos asimilando de que somos muy sensibles a que nos extravíen nuestra mente. Creemos que como un montón de personas están siguiendo, yo también, la teoría de moda. Es que existen ellos y son malos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se da cuenta de que eso es una mentira, tiende a negar todo. No, si han sido buenos. Saludos a todos. Hoy volvemos a hablar de la Tierra plana, ya que estos días ha pasado algo muy interesante. En la comunidad de habla inglesa, organizaron un viaje a la Antártida en el cual invitarían a varios terraplanistas con todos los gastos pagos. El objetivo era grabar el sol de 24 horas en la Antártida que los terraplanistas siempre negaron y que es imposible que ocurra en su modelo. Cada pasaje en este viaje costó algo más de $30,000 y fueron cubiertos por un pastor estadounidense llamado Will Duffy, a quien supongo que no le gustaba ver a terraplanistas, diciendo que la Biblia dice que la Tierra es plana, y tiene dinero como para organizar una expedición como esta. La idea fue elegir a los dueños de canales representantes del terraplanismo, algunos canales antiterraplanistas y juntarlos en un mismo vuelo a la Antártida. Entre los participantes que aceptaron ir, nos encontramos con el canal Geranism, conducido por Geran Campanella, uno de los canales de tierra plana más grandes en la comunidad habla inglesa y un amigo o colaborador de nuestro terraplano favorito, Landucci, quien ha tratado durante meses de evitar decir absolutamente nada sobre este viaje. El plan consistió en que los participantes se juntarían todos en Punta Arenas, al sur de Chile, para tomar un vuelo especial en un Boeing 757 que los llevaría a 740 kilómetros al interior de la Antártida hacia el campamento glaciar Unión. Se trata de un lugar gestionado por una empresa privada destinado a alojar visitas y excursiones tanto a particulares como a investigadores. A los participantes se les entregó unos dispositivos de rastreo satelital para poder saber todo el tiempo su ubicación desde la página web del experimento. Además, el plan era hacer emisiones en directo en alta calidad desde la Antártida, en donde no existen antenas de telefonía móvil, ni cables de fibra óptica en miles de kilómetros a la redonda, por lo que tuvieron que llevar antenas satelitales Starlink de SpaceX para poder mantenerse conectados a Internet. ¿Notan la ironía, verdad? Van a ver si la Tierra es o no es plana mientras se comunicarán usando Internet satelital.
en fin, las locuras del siglo XXI. Para este momento, yo personalmente estaba siguiendo el vuelo tanto en Flight Radar como en las unidades de rastreo que los participantes llevaban. Aquí os dejo unas capturas del rastreo mostrando que los terraplanistas ya estaban en la Antártida. Poco después de llegar, el terraplanista Geran comenzó en YouTube el primer directo de la expedición desde la Antártida vía satélite. Para ese momento, todo era normal, ya que llegaron poco después del mediodía a la Antártida y eran las horas en las que era normal tener luz del sol. A nuestro amigo Geran no se le ocurrió mejor idea que ir a preguntarle a los empleados de la base a qué hora se pone el sol. No tiene desperdicio. Pero todo el mundo, hemos preguntado hasta ahora, hemos preguntado a estos empleados y pensamos, ¿a qué hora se pone el sol? Dicen, ¿qué? ¿A qué hora se pone el sol? No como, el sol simplemente gira, hermano. El sol simplemente te rodea. Decimos, sí, pero ¿qué hora se pone allí? Dicen, no, no hace eso. Entonces, y quieren tener una reunión con nosotros para hablar con nosotros sobre eso, porque no pueden creer que alguien pueda creer que el sol se pone. Lo más interesante es que mientras todo esto sucedía, antes de tener ninguna evidencia concreta del sol de 24 horas, ya los terraplanistas comenzaron a cambiar el discurso. Como por ejemplo los Barea, diciendo que la Tierra plana siempre predijo un sol de 24 horas. Si eso fuera cierto, porque se pasaron años negando los videos de dicho fenómeno. Jamás los vi poner en duda los timelapses del Polo Norte, pero de la Antártida jamás aceptaron ninguno. Ahora resulta que tan solo por el hecho de que unos terraplanistas fueron a la Antártida ya es posible el fenómeno, antes ni siquiera de que tengan las evidencias del mismo. Do not have a 24-hour sun in the south. The 24-hour sun in Antarctica doesn't work on a flat Earth. On a flat Earth, you can't have a 24-hour sun, a midnight sun in Antarctica. And I totally agree. In the flat Earth model, we say there isn't a 24-hour sun in the south, and there isn't. There is no midnight sun in Antarctica. Es como si toda la negación previa que hicieron de ese tema nunca hubiera sido un escepticismo honesto, sino que sabían que estaban negando algo que era verdad. Es decir, lo negaban por conveniencia para mantener su relato. Y ahora que ya no pueden seguir negándolo más, pues hay que inventar alguna justificación para seguir adelante. ¿Qué pasa cuando un grupo de terraplanistas deciden emprender una exploración al lugar más inhóspito y extremo del planeta con la intención de demostrar que la Tierra es plana? Pues lo que ocurrió es digno de una mezcla entre reality show, documental científico y un giro de guión inesperado. Todo comenzó con el experimento final, una expedición ambiciosa liderada por defensores de la teoría de la Tierra plana, como Geran Campanella, conocido por su canal de YouTube, Geran Ims, John Grieve y Austin Wishit, quienes unieron a un grupo de científicos y divulgadores, entre ellos Dave Farina, el popular Simon Dan y el fotógrafo Dave McKagan. El objetivo era presenciar algo que, según los terraplanistas, no podía existir: el sol de 24 horas en la Antártida. El sol de 24 horas, un golpe directo a la teoría plana. El fenómeno del sol de 24 horas ocurre gracias a la inclinación del eje terrestre. Durante el verano, en el hemisferio sur, el sol no se oculta y puede ser visto en el cielo antártico durante todo el día. Para los terraplanistas, esto es un problema. Su teoría asegura que vivimos en un disco rodeado por un muro de hielo y que el sol simplemente gira sobre esta superficie plana, saliendo y ocultándose diariamente. Pero allí estaban, en medio del frío extremo, rodeados de hielo, viendo cómo el sol permanecía en el cielo sin ocultarse. El momento de la verdad. Fue entonces que ocurrió lo inesperable. Geran Campanella, una de las figuras más destacadas del terraplanismo, hizo algo que pocos esperaban. Admitió que lo que había presenciado le hizo cuestionar su postura. En un video publicado en su canal confesó: "A veces te equivocas en la vida. No tenemos libertad, nosotros no, si no abrimos los ojos no vamos a entender las profecías de Daniel. Planistas, ya no funciona para mí". ¡Boom! Un reconocimiento público que encendió el debate en las redes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la acción que debemos? Tenemos que ser sensatos. Si somos creyentes en la Biblia, pues no nos dejemos acomodar las cosas. Ya vimos que si no me da un elemento,
el resto también será una falacia, porque con el Eterno no se debe seguir a las multitudes, sino la verdad. Y tres verdades y una mentira no hace algo verdadero. Entonces, si nosotros no entendemos que el sionismo es el que tiene hoy el poder mundial, que es un falso Israel, un falso regreso, porque el Israel es verdadero, ahí está, y está matando a muchas personas, entre esos a pueblo del Eterno. Zacarías 10 dice que esas bombas están matando donde está el pueblo. Inclusive están en Elán, en lo que es hoy Irak, está Casa de Israel. Lean Jeremías 49. Tiene que venir una guerra mundial para que se cumplan las profecías del Eterno de que sale por definitivamente la casa de Israel y ahora sí se puede entrar a la tribulación y luego el Mesías trae de regreso a su pueblo a la tierra. Si no comprendemos esta parte con toda la evidencia que hemos mostrado, y eso que es hay muchas cosas, pero no va a soportar las redes, la plataforma, entonces, si no comprendemos eso, estamos extraviados y estamos en religión. Si seguimos pidiendo solo señales y emociones y bailes y cosas o tradiciones que no nos competen, ni siquiera son originales, no vamos a comprender esto y nosotros necesitamos sacar al pueblo. El Eterno nos llamó para para mostrarles un camino a la libertad que es empezar por apartarse en las naciones. Eso dice Ezequiel 20. Léanlo detenidamente, hermanos. Saludos.